Estos himnos lacrimógenos son una excelente entrada para el sermón, pero dejan muy descompuesto el predicador. No hay mucho más que añadir, pero trataremos de añadir. Y les iba a decir, ¿verdad?, que regresamos al libro de los Hechos, al capítulo 1. Si usted hizo cuentas, el libro de los Hechos tiene más de 1000 versículos y hemos ido avanzando de 3 en 3, entonces ya está sacando sus cuentas, dice, pues son como 350 y tantos domingos, o sea, como casi 8 años, porque para en diciembre el pastor. Entonces, no se crea, es una narrativa. Entonces, el prefacio, que es este primer capítulo, por supuesto que uno va más lentecito ahí, es una sección casi doctrinal. El resto del libro pues son historias, y en las historias pues a veces es necesario por tiempo parar, pero la mayor parte de ellas se pueden exponer de un solo intento. Entonces no saque cuentas, no nos vamos a tardar, creo, 8 años. ¿Quién sabe? Y si es así, pues tampoco le hace, ¿verdad? No pasa nada, estamos contentos con la palabra del Señor. Mandé. No, hermana, ¿qué pasó? Dice mi hermana, yo ya los espero allá. No, pues, quiere sacar ventaja. Yo ya conozco al Señor, ya no me lo anden explicando, va a decir mi hermana. Bueno, pero lo que les decía, ¿verdad? Este libro de los Hechos, junto con todo el Nuevo Testamento, pero cuando leemos el primero y particularmente el segundo capítulo, ha sido inspirador, motivador para muchos hermanos y para muchos deseando regresar a esa iglesia sencilla, a esa iglesia pura, centrada en la enseñanza de los apóstoles. Me deja contarle una anécdota. El evangelista Billy Graham visitó por primera vez la Unión Soviética en 1982. Sí, todavía la URSS, como algunos la conocíamos, ¿verdad? Y teníamos nuestros mapas mundiales. Era más fácil aprenderse la geografía de Europa en ese tiempo, ahora hay un chorro de países más porque estos se dividieron. Pero él visitó por primera vez ese país en 1982 en un acto del Señor que le concedió ir a ese país cerrado al evangelio comunista, ¿verdad?, a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y era plena época de la Guerra Fría. O sea, estaba la Guerra Fría, todo lo que da, Estados Unidos y Rusia, tensión, ¿verdad?, de guerra nuclear. Cuando regresó el evangelista americano a su país, a Estados Unidos, pues lo recibieron en el aeropuerto, como era costumbre, muchos periodistas, pero ahora con un particular interés. ¿Qué fue a hacer con los enemigos? Y alguien le dijo, ¿se dio cuenta usted que regresó a la iglesia cristiana 50 años? Refiriéndose prácticamente al fin de la Primera y antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y en la sabiduría que el Señor le dio al hermano Billy Graham, él dijo, lamento mucho lo que hice. Yo no quería regresar a la iglesia 50 años, yo la quiero regresar 2000 años. A la iglesia que proclamaba a todas las naciones, y por eso fui para allá. Yo espero que al leer el capítulo 1 en esta mañana, de los versículos 1 al 11, usted y yo también salgamos diciendo, yo quiero regresar a la iglesia 2000 años, a la iglesia que predicaba a todas las naciones. ¿Me acompaña en la lectura de Hechos capítulo 1? Si le es posible ponerse de pie, pues hágalo para la lectura de la palabra de Dios, porque lo que va a ser leído es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios suena en voz alta, Dios habla, porque es su palabra. Entonces, usted me sigue allí en la Biblia que tenga. Los primeros 11 versículos de Hechos 1 dicen así: el primer relato que escribí, Teófilo, trató todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba
después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y él les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos 2 varones en vestiduras blancas, que les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Vamos ahora. Señor, gracias por tu escritura. Gracias por Jesucristo. Enséñanos en ella. Enséñanos a vivir la vida que tú deseas para tu gloria. El propósito máximo del hombre, como dijeron sabios hace años, es glorificar a Dios y disfrutarle. Así cantábamos también hace rato, Señor. Que tu Hijo Jesucristo sea exaltado en esta mañana. Amén. Tome su lugar, por favor. Hechos capítulo 1. La semana pasada yo les decía, ¿verdad? No sé si lo alcancé a transmitir de manera clara, pero el capítulo 1 contiene algunas... es el inicio de algunas líneas que se van a extender a lo largo de todo el libro, como es la habitación del Espíritu en los creyentes y el empoderamiento que viene en ellos por esta razón, el poder espiritual que viene a los creyentes por esto. La muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el poder del Espíritu Santo, la predicación del Evangelio, todo esto está allí. ¿Se acuerdan que les hice una lista de todas las doctrinas que están aquí inmersas? La predicación del reino de Dios. Y la semana pasada, en el capítulo 1, versículo 3, lo fui exponiendo y dejé allí pendiente, colgando. Seguramente se dieron cuenta que el Señor les hablaba lo concerniente al reino de Dios. Y es que ese es un buen momento para retomar esta mañana, porque dentro de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, Él les habló del reino de Dios, y más adelante en el versículo 6 ellos le preguntaron: ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Debe haber sido duro para el maestro de maestros hablar del reino de Dios y tener apóstoles a quien estaba a punto de darles la encomienda y la tarea más grande en la historia de la humanidad, y que ellos todavía no comprendieran el reino de Dios. Él les hablaba del reino de Dios y ellos hablaban del reino de Israel. Note la diferencia. Están a momentos de despedir a su Señor. Ellos todavía no han agarrado la onda. No han entendido que hay una diferencia sustancial entre el reino de Dios y el reino restaurado a Israel. Dicho sea de paso, en su comentario a este texto, el pastor MacArthur dice: esta era la oportunidad del Señor para darle la razón a los amilenaristas y decir: no va a haber reino, olvídenlo. Pero no dijo eso. Dijo: no es el tiempo, vendrá después el reino de Dios. No les corresponde a ustedes conocer el momento exacto en que sucederá. Todavía no, eso no les corresponde. Pero no dijo que no habría reino de Dios. Entonces sí habrá un reino,
Y el Nuevo Testamento nos enseña, recogiendo la enseñanza de los profetas del Antiguo Testamento, que va a ser un reino de el Señor Jesucristo durante 1000 años en esta tierra. Eso sí va a suceder. Pero ellos todavía estaban bastante confundiditos, a pesar de que el Señor unos 40 días extras les había hablado de todas estas cosas. En el versículo 4 dice: y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Este es un texto crucial, hermanos, porque aquí tiene quizá el parteaguas de toda la historia de la redención, la habitación permanente del Espíritu de Dios en los creyentes, aunado a la obra de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Pero mire, le voy a poner en perspectiva por qué digo eso de la venida del Espíritu de Dios. El Señor estaba a punto de ascender al cielo y les estaba encargando la obra de evangelización del mundo. Si usted ha iniciado un negocio, ahora le dicen emprendimiento, ¿verdad? Si ha emprendido algo, pues quizás se traza metas y dice: pues voy a alcanzar a cierto número de personas y eso me va a dar suficiente para tener ganancia, volver a reinvertir, sacar algunos gastos y que siga el negocio. Pero difícilmente alguien dice: voy a alcanzar todos los rincones del mundo con mi producto. Empezar así sería una locura. Quizá dices: voy a hacer pastelitos y los voy a vender, y pues con que venda 200 piezas al mes, salen los insumos, salen los gastos, salen los sueldos, ya la hice. Pero difícilmente alguien dice: de mi pastelería que monté en la cocina de mi casa van a salir pastelitos para todo el mundo. Lo verían como: pues vamos a orar por ti, hermano, y también por tu salud mental. No suena lógico. Tristemente hay una empresa que casi a cada rincón del mundo donde usted viaje está presente. ¿Ya sabe cuál? Coca-Cola. Coca-Cola ha hecho un mejor trabajo y no tengo nada contra la Coca-Cola. Lo digo que tristemente por la siguiente razón: porque hay lugares donde no hay evangelio, pero sí hay Coca-Cola. Hallaron la forma de llegar allí antes que los cristianos. Y no sé a usted, pero eso a mí me retuerce las entrañas de que digo: debimos llegar nosotros primero. Y si llegaba Coca-Cola, pues su asunto, pero nosotros teníamos que llegar primero. Allá en Huimaibo, allá en las montañas de Chihuahua, dejamos la camioneta donde se acaba la carretera, literal, donde se acaba, donde ya no hay pavimento ni. Allí dejamos la camioneta y bajamos un cerro de grava y subimos otro, y subimos y subimos y subimos. Me sentí, recitábamos el pregón de los rayitos del sol. A mí me lo enseñó Armadelia. El sol somos hermosos rayitos. Subimos las altas montañas, cruzamos por aguas profundas, llevando la luz que hace al mundo brillar. Mira, el Master y yo todavía no nos acordamos. Pues allí me sentí viviendo el pregón de los rayitos del sol. Esa era la clase de niños, ¿no? Entonces le decían a uno: subimos las altas montañas, subimos las altísimas montañas, y cuando ya llevábamos como 3 horas caminando, dice nuestro amigo misionero: no se apuren, ya vamos a llegar a un ojo de agua donde podemos descansar y tomar agua. ¿Sabe qué había allí? Botellas de Coca-Cola usadas. ¿Por qué? Porque esas comunidades son tan pobres que reutilizan como artículos de cocina incluso las botellas que aquí usted y yo tiramos una vez que acabamos el refresquito. Pues hasta allá han llegado. Y estos hombres, quiero que piensen en ellos de manera normal. No me los beatifique. Es que era Pedro, pues es que era Pedro. Pues es que era Andrés. Es que era Juan. Eran hombres comunes y corrientes.
Y el Señor estaba a punto de entregarles la tarea más grandiosa en la historia del universo y más ambiciosa en el buen sentido, en el que tiene que llegar a todo el mundo. Pero si estos son pescadores, estos son recaudadores de impuestos. Otros ni siquiera sabemos bien a qué se dedicaban. ¿De dónde van a sacar el ingenio? ¿De dónde van a sacar la sabiduría, el entendimiento, los recursos materiales para invadir el mundo con su predicación? Le digo que si usted y yo montamos una panadería y decimos todo el mundo va a probar mis panecitos, pues suena muy bonito, pero es prácticamente imposible. Pero Jesús dijo sí, todo el mundo. Y lo voy a poner en las manos de estos 11. Y bueno, luego 12 con Matías. Les dijo el Señor, esperen la promesa. Quédense en Jerusalén, no salgan de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, las cuales dijo oísteis de mí. ¿Cuál promesa del Padre? Bueno, recuerde lo que dice el Evangelio de Juan, está ahí enseguidita. El Evangelio de Juan, si gusta regresar ahí unas páginas en su Biblia, en el capítulo 16, les dijo en el versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Es la promesa del Espíritu de Dios que ustedes ya oyeron de mí, pero que es una promesa que viene del Padre. Y uno se podría preguntar, ¿y dónde viene la promesa del Padre? Bueno, les recuerdo que Ezequiel capítulo 36 contiene una de esas menciones de esta promesa. ¿Quiere ver lo que dice Ezequiel 36, 26, por favor? Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Note por favor que el Señor prometió, como parte del nuevo pacto que voy a hacer con la casa de Israel y con la casa de Judá, ahora les voy a dar mi espíritu. Porque como no pueden obedecer en sus propias fuerzas, les voy a dar el poder espiritual, el poder interno para obedecer, la inclinación a obedecer. Lo que caracteriza al creyente no es una obediencia perfecta, sino una continua reorientación hacia la obediencia. Me equivoco, pero me arrepiento y regreso. Eso es lo que hace un creyente. No obedece perfectamente, pero reconoce su pecado, lo lamenta y vuelve otra vez al camino del Señor. Eso hace un verdadero creyente. Ni ustedes ni yo somos completamente santos ya. Tenemos todavía continuamente, diariamente, que arrepentirnos y reorientar nuestra vida a la obediencia a Cristo. Quien no es creyente, quien no cree en Cristo Jesús, quien no tiene el Espíritu de Dios, peca y ni siente nada, se sigue. Así estábamos nosotros. Ahora la diferencia es que sí reconocemos. Ahora, eso que se lo dije tan amigablemente, eso es el poder del Espíritu de Dios, que le dio vida a un muerto espiritual, a uno que pecaba sin frenos y ni se sentía mal, pero que ahora le hace sentirse conmovido hasta lo más profundo, no por las consecuencias que pueda traer su pecado, sino porque ofendió a su Dios amoroso, a su Dios santo. En México decimos, para los que nos ven desde otro país, en México decimos pateó el pesebre. El que te da todo amor y toda bondad y tú le estás dando la espalda y traicionándolo arteramente. Por eso te sientes mal, no por las consecuencias que puede traer el pecado. La promesa que oyeron de mí,
Juan 16, en labios del Señor, pero que ya había sido mencionada por Dios al pueblo de Israel en textos como el de Ezequiel que acabamos de leer y de otro de Joel capítulo 2. En Joel capítulo 2 dice en el versículo 28, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo. Hasta ahí la lectura, porque le voy a decir algo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos los profetas menores que les dije? Voy a derramar mi espíritu y sin restricción ni de sexo ni de condición social. Por eso habla allí de vuestros hijos, hijas, y habla también de siervos y siervas. Sino que va a ser sobre quién, nos dice el Nuevo Testamento, sobre todo aquel que cree, sobre todo el que cree en Cristo Jesús. Pues bien, aquí viene la cosa. La segunda parte de esta profecía tiene que ver con el regreso de nuestro Señor Jesucristo, pero la primera ya está en acción. El Señor les dijo a sus apóstoles en Hechos capítulo 1, dentro de pocos días, quédense en Jerusalén, esperen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Les mantuvo viva la esperanza de que algo iba a ocurrir, porque se estaba retirando el Señor. Resucitó, estuvo 40 días y está a unos versículos más abajo su ascensión. Entonces les está dando la esperanza. Él ya les había dicho, no los voy a dejar huérfanos. 10 días, son poquitos. Quédense en Jerusalén hasta que se cumpla, permítame decirlo así por fines de esta predicación, lo que dijo Joel, lo que dijo Ezequiel y lo que yo ya les reiteré. Ha de ser bien bonito, hermanos, imagínense, ¿verdad? A veces los varones, cuando vemos un partido del deporte que nos gusta, y el comentarista dice lo que nosotros ya habíamos dicho, ¿qué hacemos? Ahí está, ¿qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Verdad? Y yo me imagino que Joel ha de haber codeado a alguno que otro en el cielo. ¿Qué les dije? Estoy diciéndoles que les va a enviar el Espíritu. Jeremías también habló de esto junto con Ezequiel. Y el Señor lo reiteró. ¡Qué maravilla! ¡Qué belleza de tener la palabra de Dios en un solo volumen, en un solo libro, donde usted puede ver lo que se dijo cientos de años antes, el Señor lo ratificó! Es seguro esto. Y estaban a poquito tiempo de que sucediera. Yo no sé si los apóstoles a partir de ahí empezaron a contar. 10, 9, táchale, ¿no? Ya vi que hay calendarios de Navidad que le van uno poniendo marquitas. Yo no sé si iban marcando en el calendario. Dijo 10, va a venir el Espíritu. Ellos entendían estas cosas. Habían sido instruidos en el Antiguo Testamento. Sabían lo que pasaba cuando venía el Espíritu de Dios sobre las personas, ¿o no? Sabían que Moisés fue conducido por el Espíritu de Dios. Sabían que David incluso dijo, no quites tu Santo Espíritu de mí, o sea, lo tenía. Ellos sabían que aquellos hombres que Dios había utilizado de manera prominente en la historia de la redención, habían sido habitados y usados por el Espíritu de Dios y ahora se les estaba prometiendo exactamente lo mismo a ellos. No los iba a mandar con sus propias fuerzas. En México decimos, a rascarse con sus uñas. Les iba a dar lo necesario para llevar a cabo la mayor tarea que el mundo ha atestiguado. Y les dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes van a ser bautizados con el Espíritu. Ahora déjenme darle cápsula, momento técnico. La palabra bautizar se utilizaba también para sumergir, mantener bajo el agua, a tal grado que llegó a ser sinónimo de teñir.
porque para teñir una telita pues hay que mantenerla bajo el agua un ratito. Ustedes van a ser empapados, ahogados, habitados, llenos del Espíritu de Dios. Él ya había dicho, el Padre lo da sin medida a los que se lo piden. El Señor les va a dar lo que ustedes necesitan. Qué curioso, hermanos. Qué curioso. No les dijo, ya les abrí una cuenta allá en el Banco Central de Roma. Hay lingotes de oro. Echen mano de eso. No les dijo, ya les saqué boletos de caballo para que vayan a todos los lugares del mundo. Tampoco les dijo eso. No les dijo, ya les di unos templos. Van a tener equipazo allí de alabanza porque van a tener de todo y con biblioteca y comedor. No les dio nada material. La provisión para la comisión fue espiritual. Ya les estoy ahorrando el trabajo a los hermanos extracteros. La provisión para la comisión fue espiritual. Lo que ustedes van a necesitar es una gran medida del Espíritu de Dios, pero es todo lo que van a necesitar. Lo demás me encargo yo. ¿No le hace ruido esto? ¿No le empieza a agitar el corazón? Déjeme decirle, la obra de evangelización no es una preferencia de algunos pastores y por tanto característica de unas iglesias. La obra de evangelización es tarea de todo y cada uno de aquellos que invocan el nombre del Señor como Salvador. Y no es una tarea que se tiene que ir al otro lado del mundo a hacerla, es una tarea que se hace todos los días. El creyente no espera la campaña evangelística, el creyente es la campaña evangelística. Es usted quien invade con el Evangelio de Cristo, con el Espíritu de Dios en su corazón, todas las esferas de la sociedad para la transformación de las almas por medio de la fe en Cristo Jesús. Somos usted y yo. Comerciantes, oficinistas, plomeros, licenciados, doctores, amas de casa, trabajadores, trabajadoras, estudiantes, jóvenes, adultos, ancianos, incluso los niños que el Señor llame a salvación y que los salve a temprana edad, todos tienen la misma comisión. Absolutamente todos. Ustedes van a ser bautizados, no les va a faltar. Tienen lo que necesitan. No tengo lo que necesito. Sí tiene lo que necesita. Cuando el Espíritu de Dios vino sobre estos creyentes, fueron capacitados para hacer lo que Dios les había llamado a hacer. Y la semana pasada mencioné Hechos 2:4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. Y allí dice en otras lenguas, y usted sabe el resto de la historia, pero los creyentes testificaron, no unos, todos los que estaban llenos, todos hablaron. ¿Todos? Ahora, ¿quiere mi interpretación? Bueno, la postura a la que yo me adhiero de Joel capítulo 2 cuando dice, y vuestros jóvenes verán visiones y todo esto. Mire, estábamos por allá. Qué bonito es tener la Biblia vieja, ¿verdad? Porque ya no hago el oso aquí de tardarme un chorro en encontrar, ya llego rápido. Dice aquí, derramaré mi espíritu, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento esos eran los medios en que Dios comunicaba su palabra, la profecía y la visión. ¿Qué está diciendo el Señor? Todos van a estar capacitados por mi espíritu para hablar mi palabra. La capacidad innata que viene al creyente es de dar testimonio de Cristo Jesús. Él es el testigo, el Espíritu de Dios, y ahora da testimonio a través de nosotros y nos hace sus testigos. Por eso el Señor dijo, me seréis testigos. Hablando de este bautismo del Espíritu, que les ocurriría en unos cuantos días, solamente déjeme decirle el versículo 8.
contiene las siguientes palabras: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Yo no sé si le vemos una interpretación muy fantasiosa, fantástica a estas palabras. Recibiréis poder. Y pensamos que nos van a salir así como rayos de conviértete. O no sé, qué nos suena que recibiremos poder. Pero cuando usted ve a los creyentes actuando en el poder del Espíritu, los ve testificando la palabra de Dios. Hechos 2. Ahora, le enseñé la semana pasada también Hechos 4. Vaya a Hechos 4, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado. Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis, ustedes, bola de asesinos, mataron al Salvador. Pero es en su nombre que este hombre fue sanado. Sí recibieron valor para decir las cosas como son. El que necesite escuchar que está en pecado y que necesita salvación, lo escuchó de ellos sin miedo. No le doraron la pildorita. Bueno, pues sabemos que todo el mundo comete errores, ¿no? Ustedes se equivocaron en cuanto a Jesús y bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero no, vámonos, es pecado. Asesinaron al autor de la vida. Ustedes necesitan salvación. Recibieron ese poder. Y a lo mejor usted hasta aquí me acompaña en la predicación con atención y dice: pues está bueno, ¿verdad? Pues ahí cuando se dé la oportunidad el Señor me dará valor. Pero déjeme decirle otra cosa. Cuando el Señor habló, recibiréis poder, también habló, o también está allí, el poder para vivir una vida normal pero sobrenatural. Y entonces le leo las siguientes palabritas. Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. El poder del Espíritu de Dios se nota en un habla llena de la palabra de Dios, aún en las conversaciones normales. Usted está lleno del Espíritu, usted habla de la palabra de Dios o habla conforme a los principios y términos de la palabra de Dios. Dando siempre gracias a Dios por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. La vida llena del Espíritu Santo se muestra en una actitud humilde ante toda circunstancia y ante toda situación, para dar gracias a Dios por todo. Tanto aquello que yo deseo como aquello que no deseo que me pase. Tanto aquello que Dios me concede disfrutar como aquello que me retiene y que que carecemos en casa. Señor, pues gracias, pues deseábamos adquirir esto, pero se cayó la oportunidad. Bueno, Señor, gracias, no lo podemos tener. Una actitud humilde y mansa que se deja guiar por el Señor. ¿Se acuerda que el Señor les hablaba al pueblo de Israel? Son pueblo, y lo explicábamos en Éxodo, son un pueblo de cuello duro. ¿Por qué? Pues porque a los caballitos, a los burritos, para guiarlos se les tuerce tantito el cuello y ahí van para allá, ¿verdad? Ahí van siguiendo. Pero cuando tienen el cuello tieso, pues no hay ni para dónde moverlos. El Señor decía: este pueblo es un pueblo de cuello tieso, no se dejan guiar. Usted y yo tenemos que tener la actitud mansa de dejarnos guiar. Señor, esto es lo que quieres, está bien. No nos concediste esta compra, bueno, Señor, tú sabes por qué, está bien. Dar gracias a Dios en todo. El poder del Espíritu de Dios es que vivimos una vida normal pero de manera sobrenatural, que se caracteriza en nuestra habla, que se caracteriza en nuestra gratitud humilde a Dios en todo. Y también se caracteriza, dice allí, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo, tomando en cuenta a los demás como si fueran superiores a mí, tratándolos como mis superiores. Porque la palabrita que está allí, sometiéndoos, en realidad en el idioma original es una palabra militar, que quiere decir ordenándose por rangos. En la iglesia no hay rangos, pero sí debe haber la actitud de considerarte superior y por tanto digno de mi servicio. Y luego aterriza
desmenuza, lo lleva al hogar. Dice: las mujeres sometidas a sus maridos. En esta sujeción linda del evangelio, hermanos. No la opresión pedroinfanteística de la chorreada que termina pidiéndole perdón al marido adúltero y esas cosas. No. La bonita, la bella sujeción bíblica, mutua. Porque no sé si ha perdido esto de cuenta, pero dice: sometiéndonos unos a otros en el 21, en el 22 dice: las mujeres sujetas a sus maridos, pero luego habla de que el marido debe amar a su mujer en el 25, porque esa es la manera que el marido se sujeta a ella, considerándola digna de su servicio, superior a mí. Pues el 21 dice: sujetándose unos a otros. Ahora, no me malinterprete, entiendo el orden bíblico. La mujer se sujeta al marido, pero el marido sirve a su esposa. Y por eso es que luego viene también la ola de ataques contra el cristianismo. Pues ahí les enseñan a ser machotes y no. Por eso esa es mi reina. Y vergüenza sería que dijera: pues necesito como otros 500 Santiagos, porque tú no das para... Pues no, conmigo. Y si ella dice, yo me levanto. Y si dice Santi, yo me paro. Pues es así, porque aquí lo dice: que me sujete, que le ame, que le sirva, que la considere superior a mí, como también a los demás hermanos. Superior a mí, es digno de mi servicio, es digna de mi servicio. Pero luego le sigue el apóstol Pablo y habla a los hijos: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Quién puede hacer eso sino un hijo lleno del Espíritu de Dios? Platicaba con un papá esta semana al que pues ya también le tocó ver que nuestros hijitos son pecadorcitos, ¿verdad? Aunque nazcan de padres creyentes, ellos tienen que creer en Cristo Jesús. Y no los puedo tratar, y no puedo tratar a mi hija como hija de Dios hasta que no demuestre que lo es, hasta que no haya evidencias de salvación. Voy a seguirle predicando. Pues se ve bien bonita aquí, cante y cante. Y me la imagino vestida de blanco con su tuniquita de lino fino, limpio y resplandeciente, pero esa es una imaginación mía. Hasta que Cristo la salve, esa imagen no se va a convertir en realidad. No sé si ya la salvó después, no lo sé, eso es cosa de Dios. Pero ¿cómo se vive estas relaciones familiares llenas del Espíritu Santo? Pues así, es una forma sobrenatural. Recibiréis poder y me seréis testigos, poder para testificar, pero también el poder para una vida sobrenatural en las cuestiones cotidianas de la vida en este planeta. Luego el versículo 5 de Efesios 6: siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo. O sea que habla de las diferentes esferas de la vida, pero note por favor que todo surgió del versículo 18 del capítulo 5, sed llenos del Espíritu. Y si estás lleno, entonces tu habla lo denota, tu humildad lo denota, tu sujeción lo denota, tus relaciones familiares lo denotan, y tu relación laboral y en todo aspecto de la sociedad se va a notar. Va a ser evidente. Eres testigo así. Das testimonio de que vives en una calidad de vida superior a la de todo el mundo, porque estás viviendo conforme a los principios de la palabra de Dios. Entonces, cuando usted lee Hechos 1 como esposo, como esposa, a lo mejor lo tendemos a aislar y a decir: sí, aquí habla de la expansión del evangelio, y por supuesto que en el contexto hacia allá va, porque además es el versículo 8 es una de las formas de bosquejar todo el libro de Hechos. Por supuesto que va hacia allá, pero en el cómo somos testigos no es solamente cuando predicamos el evangelio a viva voz, es también cuando vivimos llenos del Espíritu de Dios, estamos testificando de este Cristo. Yo le dije a mi reina: quién sabe a dónde voy a llegar este domingo, a qué versículo voy a llegar, pero le seguiremos dando. Se está acabando el tiempo, pero déjeme decirle lo siguiente. Este párrafo lo mencioné hace rato, lo leí recientemente.
el discurso a Diogneto, dice: los cristianos en efecto no se distinguen de los demás hombres ni por su tierra y por su habla ni por sus costumbres, porque ni habitan en ciudades exclusivas suyas, ni hablan una lengua extraña, llevan un género de vida aparte de los demás. Dice: habitando ciudades griegas o bárbaras según la suerte que a cada uno le cupo, adaptándose en vestido, comida y demás género de vida a los usos y costumbres de cada país, dan muestra de un temor peculiar, conducta admirable y por confesión de todos sorprendente. Es un documento del siglo II esto. Y los creyentes ya eran testigos. Por el Espíritu de Dios tenían una vida que se distinguía de toda la sociedad. No eran como los demás. Eran testigos. Ustedes van a ser llenos, van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Ellos no estaban pensando en el reino de Dios. Ellos estaban pensando en el reino de tipo David, en la monarquía de Israel. Vamos a ser libres de la opresión romana, vamos a dejar de ser esclavos de los romanos, nos vas a reindependizar como una nación y vamos a tener a nuestro propio rey judío que te sirva a ti y demás. No es el plan. De hecho, la nación judía no se restableció en tierra de Israel hasta el siglo pasado, segunda vez que les votó por allá. Perdón. No se restableció en la tierra de Israel hasta el siglo pasado. Despuésito de la Segunda Guerra Mundial se formó el Estado de Israel. 1900 y pico años. El Señor les dijo: no. El reino del que les hablo es algo, dice allí. Él les dijo: no os corresponde a saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia voluntad. De una manera muy clara, sin ambigüedades, el Señor les dijo: eso no es asunto, el tiempo no es asunto que a ustedes les competa. Ese no es asunto de ustedes. No dijo que no habría reino, porque Él es el rey de ese reino. Él dijo que ese no sería el momento. Y de paso, déjeme decirle que la labor de la iglesia no es una labor política. No es una labor eminentemente social, aunque podemos y hacemos labor social de ayudar a la comunidad en lo que podamos y ofreciendo quizá de lo que el Señor nos dé. Por ejemplo, en algunos lugares cuando llevamos ropa o cosas así, cobijas, comida, pues se hace, es labor social. Pero la iglesia, ese no es su principal foco. Es la predicación del Evangelio. Lo otro es una forma de acercar el Evangelio, es un medio para llevar el Evangelio. Pero la iglesia no tiene fines políticos. Resulta vergonzoso, ¿verdad?, que en tiempos de campañas electorales se permita a políticos tomar el estrado de las iglesias para hablar de sus planes y proyectos. Eso tiene su lugar y su valor. La sociedad lo debe hacer, los cristianos debemos ser sabios en cómo vamos a emitir nuestro voto, pero no se predica aquí. No se habla de eso aquí. Ellos pensaban en términos sociales. ¿Vas a restaurar? No les corresponde. El reino va a ser diferente. El reino ahorita está en su fase espiritual ya en marcha. Añadiendo súbditos de Cristo por medio de la predicación del Evangelio. Esclavos de Cristo, súbditos de ese rey. Pero el reino físico vendrá en el reino milenario de Cristo, después de la tribulación. Y entonces llegamos a este versículo 8, clave en el libro de los Hechos, esperado por mucho tiempo, donde dijo el Señor: pero recibiréis poder. No les corresponde saber las épocas, pero van a recibir poder.
Su atención no debe estar en los tiempos del plan de Dios para la tierra. Su atención debe estar en la tarea que tienen a la mano una vez que sean investidos del poder de Dios. La especulación de cuándo vendrá el Señor, y ya sabe usted que ha habido quien se avienta a dar día y hora del regreso de nuestro Señor Jesucristo, es en vano. No tiene caso. Es en oposición directa al principio que está en el versículo 7. A ustedes no les corresponde saber épocas ni tiempos. Lo que les corresponde es la tarea que tienen a la mano ahorita, que sean llenos del Espíritu de Dios. Pero recibiréis poder. Y ese poder, ya le dije, se manifiesta en la proclamación del Evangelio, pero también en la práctica cristiana de una vida llena del Espíritu de Dios, que es contraria, opuesta y diametralmente diferente al mundo. Dios le ha dado a usted, hermano, hermana, el poder para tener una familia conforme al diseño de Dios. Si usted es hijo, hija de Dios, usted puede tener una familia como Dios la dijo. Usted puede ser un trabajador como Dios manda, un ciudadano como Dios lo desea, un esposo, esposa, hija, madre, padre, como Dios desea, porque tiene el Espíritu de Dios. Pero el Señor dijo, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos. Ahora, ya le dije hace ratito, estábamos en la clase mencionando esto. La palabra testigo en el idioma original es la palabra martureo, de donde viene la palabra en español mártir. Sin embargo, en su idioma original y en su sentido directo, la palabra testigo, la palabra martureo, simple y llanamente quiere decir aquel que dice lo que vio. Eso es un testigo, ¿cierto? Sin embargo, por hablar lo que dijeron, porque no podían callar de decir lo que habían visto y oído, porque los creyentes dieron testimonio de Cristo, cientos, miles de creyentes fueron muertos. Y por eso es que la palabra martureo, que se translitera al español mártir, llegó a decir, a significar lo que hoy significa, alguien que muere por una causa. Y hace rato también mencionábamos en la clase, sí, en la iglesia primera, en las primeras iglesias, ser parte, identificarse con los creyentes era una cuestión peligrosa. Platicaba con un amigo en un país. Bueno, él estaba fuera de ese país, estaba en Egipto. Estábamos en videoconferencia con otro amigo, estábamos los tres. Y entonces, como no estaba en su país, podía hablar libremente y dijo, oren, sí hay quien se está convirtiendo allá, pero una vez que se convierten se van del país, porque dicen, no, es que aquí matan por ser cristiano. Y él dice, pero si se siguen saliendo, ¿quiénes vamos a dar testimonio allí? Oren para que se queden, que estén dispuestos a pagar el precio de vivir el cristianismo de manera discreta, de predicar el evangelio de manera discreta, porque si creen y se salen, hay países donde sigue siendo peligroso. Y yo me pregunto, si yo, Santiago Fuentes Hernández, viviendo en uno de esos países, ya me hubiera dado la vuelta y hubiera dicho, no, mejor ahí se ven. Y soy creyente porque vivo en la Ciudad de México, donde prácticamente no me cuesta nada ser cristiano. Porque incluso hay lugares en nuestro México, como Rancho Nuevo en Hidalgo, donde seguimos poniendo el dedo en el renglón, donde nuestros hermanos son corridos de sus comunidades, se les roba todas sus posesiones, no se les deja regresar, son violentados por su fe en Cristo Jesús. Y ahora le hago la pregunta a usted, si nosotros viviéramos en Rancho Nuevo, ¿se vendría los domingos alegremente a congregar? O yo hubiera dicho, no, mejor ahí muere.
El Señor no les doró la píldora. Entonces me van a ser testigos. Ya les había dicho en el mismo discurso, la noche en que fue entregado, que fue arrestado más bien, ya les había dicho: un siervo no es mayor que su señor. Si a mí me persiguieron, también a ustedes los van a perseguir. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Ese es Juan 15, 20. Él ya les había dicho. 40 días antes les había dicho: a mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir. Su siervo Pablo lo dijo tiempo después: y todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Todo aquel que quiera vivir en el poder del Espíritu, siendo diferente a la sociedad y así dando testimonio de este evangelio, va a padecer persecución. No es una opción, Note que no es una opción. No dice que todos moriremos como mártires, eso quién sabe, eso solo Dios lo sabe, pero de que usted y yo vamos a experimentar oposición de una u de otra forma, en alguno u otro nivel, siempre. Todo creyente es inescapable. Yo me pregunto otra vez, si viviéramos en Pakistán, en Somalia, Afganistán, estaríamos aquí. Dice el Señor: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. No hay mucho allí, ¿verdad?, que explicar. Está claro, el Señor está hablando de regiones concéntricas. Lo primero, Jerusalén, la ciudad donde les dijo: no se vayan de allí, quédense allí. En toda Judea, la región. Luego Samaria, la región al norte de Judea. Y por último dice: hasta lo último de la tierra. Pero esa frase sí merece un poquito más de explicación para que la entendamos como los apóstoles seguramente la entendieron. Para usted y para mí, hasta lo último de la tierra, pues nos suena pues hasta el último rincón. Sí, pero entiéndala un poquito, acerquémonos un poquito a este hebraísmo. Un hebraísmo es una frase que los hebreos ocupaban para decir algo y que a ellos les quedaba claro, pero que al pasar de los siglos tal vez no a todos nosotros nos quede muy claro. El plan de Dios siempre fue alcanzar a todas las naciones, y a Abraham le prometió: voy a hacer de ti una gran nación y te bendeciré y serás de bendición. Voy a poner en ti la bendición de bendiciones, que es Cristo Jesús, y Él va a ser de bendición a todo el mundo. El pacto abrámico hablaba del Mesías siendo bendición a todo el mundo. El pacto davídico hablaba del Mesías siendo rey de todo el mundo, y a Él le rendirán alabanza a todas las naciones. Un descendiente tuyo va a gobernar sobre tu trono para siempre. Pero los hombres no pueden gobernar para siempre, porque se mueren. Entonces tiene que ser un rey eterno, alguien que si muere resucita, y Jesús murió y resucitó y no va a volver a morir. Él es el rey prometido a David. La intención de Dios de salvar a todas las naciones se nota desde el Antiguo Testamento, cuando Dios dijo al pueblo de Israel que ellos serían su especial tesoro y que serían además luz para todas las naciones. Ellos serían la luz que conduciría a todas las naciones a Dios, y hasta les dio un símbolo de eso. ¿Se acuerdan? El candelabro en el tabernáculo. Luz para todas las naciones. El Señor prometió una y otra vez que su evangelio y su nombre sería proclamado a todas las naciones. Oh, dad gracias al Señor, invocad su nombre, hacer conocidas sus obras entre las naciones, dice el Salmo 105, versículo 1. Acercaos al Señor, naciones, escuchar con atención, pueblos de la tierra, que toda la tierra escuche, dice Isaías 34, 1.
Las naciones temerán el nombre del Señor y todos los reyes de la tierra temerán tu gloria, dice el Salmo 102, versículo 15. Él ha mostrado a la gente su poder y cómo obra, dándoles herencia entre las naciones, Salmo 111, 6. Mi justicia acerca, mi salvación ha salido y mis brazo juzgará a los pueblos. Isaías 51, 5. Toda la Biblia habla de que Dios es el Salvador de todas las naciones. John Piper en su libro Alégrense las naciones señala, es por eso que el apóstol Pablo veía esto en su propio llamamiento. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito, te he dado Padre de muchas naciones. Dice Romanos capítulo 4, versículos 16 y 17. Pablo decía, mi llamamiento tiene que ver con que el evangelio sea predicado a todas las naciones. Y yo sé que él tenía un lugar especial en el plan de la redención. Para principio de cuentas era apóstol. Y para seguirle fue apóstol, escritor de palabra inspirada por Dios. Pero eso no quita que todo creyente debe ver su vida y su participación de una iglesia local a la luz de la salvación de las naciones. No lo puede rehuir, no lo puede escapar. No puede decir, bueno, pues para eso están los pastores, para eso está uno que otro hermano especial, ¿verdad? Que pues Dios se le ha dado, mi hermano se le da andarle predicando allí en el hospital y en la parada del camión y a ellos, ¿no? Pues, pero los demás, no, todo creyente tiene que ver su nacimiento en el Espíritu de Dios, su nacimiento a la nueva vida en Cristo Jesús en función de la predicación a las naciones, todos. Porque si no, usted va a tener una vida cristiana cojita. Pues está muy robustito de otras cosas, pero usted no predica, usted no es un creyente completo. Es más, si usted no testifica con su vida, pues ahí está más grave la cosa, ¿no? Porque no hay el testimonio de un hijo de Dios, pues está peor. Y le voy a decir la raíz. Si usted no testifica con sus palabras, con su vida, hay un problema de amor a Dios y de amor al prójimo. Los no creyentes no son nuestros enemigos, ni tampoco aquellos a quienes podemos ser indiferentes. No tenemos derecho de ser indiferentes al no creyente si nos decimos hijos de Dios, porque Él no es indiferente, porque Él los ama. Tanto así que dio a su Hijo Jesucristo para salvar a los que Él escogió. Usted y yo o tenemos esa visión o hay un problema doctrinal grave. Y más bien somos como los fariseos, acostumbrados a saber, pero no a hacer, imponiendo cargas sobre otros que no queremos llevar. Discipulamos al nuevo creyente que vaya y que comparta su fe, pero yo no. Estos no tenían ese derecho. Recibirán poder. Ellos tuvieron que esperar a la experiencia de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Hoy el creyente cuando entrega su vida a Cristo recibe al Espíritu de Dios y a partir de allí ya es habitado por el Espíritu de Dios, bautizado en el Espíritu. Por tanto, tiene todo lo que necesita para vivir la vida que Dios le ha llamado a vivir en la sociedad, en su hogar, de manera personal y proclamar a Cristo entre las naciones en toda oportunidad que tenga. Parte de nuestro llamamiento es criar hijos que crean en Cristo y que luego vayan a predicar. Aunque parezca ahorita distante, tienen pies chiquitos, boquitas que siguen aprendiendo, cabecitas que siguen acumulando palabras, desarrollando habilidades.
Pero parte de mi llamamiento es crear una hija que vaya y predique el Evangelio. Y si Dios se la quiere llevar a otro lado donde yo no la vuelvo a ver por predicar el Evangelio, solamente hice lo que se me había encargado. Parte de mi llamamiento es cuidar a una mujer para que ella sirva a Cristo con sus dones y talentos, y entonces también eso es parte de la evangelización mundial. Pero no puedo quedarme allí y decir, bueno, ya estoy haciendo mi chamba. Tengo que ir con el vecino, tengo que ir con el de la tienda, tengo que ir con el de la tintorería, tengo que subirme al avión, tengo que subirme al camión, tengo que subirme al microbús, tengo que ir a todo lado y decirle a todo el mundo, tienes que creer en Cristo Jesús. Porque Dios ya le dio el poder a usted y ya me dio el poder a mí. ¿Nos entendimos, verdad? Una congregación enmudecida, como yo me quedé enmudecido, es inescapable lo que me mandas a hacer. Es claro, no tiene vuelta de hoja. No necesita irse a estudiar otros 2, 3 años griego y hebreo para entenderle, ya quedó claro. Ahora la cosa es que de aquí o salimos obedientes o desobedientes. No hay de más. Oramos. Señor, bendice tu palabra y que haga aquello para lo que le enviaste. Que vivamos, Señor, en el poder de tu Santo Espíritu. Aquellos hombres no les diste cuentas de banco, medios de transporte particulares, especiales. No les diste ni siquiera, Señor, garantías de que sería bien recibida su predicación, de que tendrían permisos del imperio para predicar donde fuera. Los mandaste con lo único que necesitaban y era tu Santo Espíritu y la enseñanza de tu Hijo Jesucristo. Lo mismo que tenemos nosotros. Y tenemos hasta la Biblia completa, cosa que ellos no tenían. Y tenemos el mismo Espíritu. Para vivir en familias que te glorifiquen en cualquier esfera de la sociedad que nos hayas colocado, de una forma que traiga gloria a tu nombre y que proclame a tu Hijo el Salvador. Gracias, Señor, por incluirnos. Úsanos. Haznos siervos tuyos para tu gloria. Amén.